Muy buenas a todos. El día de hoy se hablará acerca del Shikai de quien fue el fundador y capitán general del Gotei 13, Yamamoto Genryusai Shigekuni. Sin más que decir, empecemos. El Shikai de Yamamoto Genryusai se llama Ryujin Yaka, siendo una Zanpakuto de tipo fuego que se libera mediante el comando convierte todo en cenizas, Ryujin Yaka. Tan solo por liberar ese Shikai, desbordaría grandemente su poder que se manifiesta en esas poderosas llamas, que incluso dejarían atónitos a gente como Kyoraku y Ukitake. Algo que no es anormal, debido a que Ryujin Yaka libera un mayor poder que el resto de los Shikais conocidos, además de ser la más antigua y poderosa de los Shikais tipo fuego. Incluso Ukitake recalca que sentía algo de miedo por estar frente a ese poderoso Reiatsu que desprendía mediante esas llamas. Cosa que su asombroso poder es algo denotado no solo en manga, sino en los databooks y hasta inclusive novelización. Por ejemplo, en el Databook Souls se denota por Kubo que es el más antiguo y fuerte entre los Zanpakutos de tipo fuego, además de poseer el mayor poder destructivo entre todas las Zanpakutos, mientras que en el Databook On Mask se le denota como la Zanpakuto más fuerte y poderosa, siendo que a pesar de que las Zanpakutos cada uno tiene un poder único que varía en los Shinigamis, el de Yamamoto posee el mayor poder ofensivo, siendo que se dice que tan solo por librar Ryujin Yaka, incluso el cielo se quema y deja cenizas a lo que toque, además de ser la Zanpakuto más antigua de tipo calor. En la novela de Can't Fair Your Own World se sigue denotando la monstruosidad de poder ofensivo de este Shikai y no solo eso, sino el gran Reiatsu que requiere y tiene Yamamoto, ya que esa temperatura que maneja Ryujin Yaka es producto del Reiatsu que por estándar tiene Yamamoto. Por ejemplo, en la novela, alguien como Tokinada Tsunayashiro intentaría replicar Ryujin Yaka mediante su Zanpakuto en Rakyoten, que le permite imitar Shikais mediante el Reiatsu de él, por lo que Tokinada intentaría replicar el Shikai de Yamamoto con el fin de contrarrestar la cascada de Hallibel. Sin embargo, se narra que Kyoraku estaba súper aliviado y hasta dice que, oh, bien, no le preocupaba como tal esa réplica. Incluso Nanao se quedó sorprendida y confusa ante la reacción de Kyoraku, pero la razón es porque como el Reiatsu de Tokinada era tan débil comparado al de Yamamoto, la temperatura de llamas de esa réplica de Ryujin Yaka eran súper débiles. Incluso Kyoraku lo recalca a Nanao y ni se preocupó al sentir el Reiatsu de esas llamas, ya que la temperatura estaba muy lejos a la de Yamamoto con su Ryujin Yaka original, y esto es debido a que Tokinada era muy pero muy inferior al Reiatsu de Yamamoto. Y estamos hablando de que Tokinada en términos de Reiatsu pudiera compararse a gente de Tier Byakuya posterior a su entrenamiento en el Palacio Real, pero aún así está súper lejos para siquiera acercarse a Genryusai Yamamoto, por lo que claramente aún con tal nivel de Reiatsu que posee Tokinada, su réplica imperfecta de Ryujin Yaka jamás se pudiera comparar a la de Yamamoto. De hecho, también luego mientras estaría en su enfrentamiento contra la Alianza, estaría replicando ese Shikai contra Hisagi, donde él se da cuenta de que Hisagi cortaría a través de sus llamas y ahí mismo Tokinada dice que las llamas de su Ryujin Yaka imperfecta no podrían fundir una Zanpakuto bajo su Reiatsu, y aun si pusiera todo su Reiatsu para eso, no podría elevar la temperatura hasta ese punto. Y al ver cómo Hisagi cortaba las llamas, se dio cuenta que su propio Reiatsu jamás se acercaría al del Genryusai Yamamoto. Y es que se denota ahí mismo por el autor que si Tokinada hubiera tenido y usado el Ryujin Yaka real empuñado de Genryusai Yamamoto, habría podido quemarlo todo con un calor lo suficientemente poderoso para fundir incluso Zanpakutos, y se hubiera sometido a toda la alianza que estaba enfrentada sin necesidad de recurrir a la hipnosis. Cuando yo me refiero a la alianza, es al grupo que lo estaba combatiendo, que entre esos estaban los Arrancars como Hallibel, Neliel y Grimmjow, los tres en resurrección, la unidad de cadáveres de Mayuri, las Fenritters, Shinigamis como Kyoraku, Yoruichi, Shinji, Kensei Bankai y el propio Hisagi, o sea, una gran alianza de muchos personajes que estaban en ese momento contra él, de los cuales él tuvo que usar primero una réplica de Kyoka Suigetsu para así someterlos con la hipnosis, excepto Hisagi que no lo había visto. Pero si fuera el Ryujin Yaka real de Yamamoto, podría haberlo sometido a todos sin problemas a punta del calor de ese Shikai. Es decir, Yamamoto pudiera someterse a esta alianza entera con su mero Shikai debido al calor que desprende gracias a su poderoso Reiatsu, que hace elevar la temperatura incluso para fundir Zanpakuto, lo cual denoto esto para que usted vea lo bastante poderoso que es Ryujin Yaka. Y Yamamoto puede desprender sus llamas alrededor de él, por lo que estar cerca pudiera hacer daño. Por eso es que en la réplica de Karakura, antes de liberar, pide a los Shinigamis del Gotei que se alejen y libera a su Shikai. Y debido al control de sus llamas, puede hacer varias técnicas en las que varíe su nivel y forma de ofensiva con las mismas.
Primero, muestra su Yokaku Enyo, donde lanzaría una cantidad de llamas desde su espada para así formar un muro de contención alrededor de Aizen, Gin y Touzen. Mismo Yamamoto recalca que incluso para Aizen le tomaría un tiempo salir de ese muro de fuego, cosa que es cierto porque Aizen no intentaría nada durante todo un rato mientras se desarrollaban las batallas entre los espada y las fracciones. En el anime se ve mejor cómo se forma esta técnica. Cabe resaltar que el Ryujin Yaka de Yamamoto, antes de liberarse, él hace que su propia espada tome forma de un bastón que luego puede desenfundar. El detalle es que aún estando como bastón y sin liberar, puede atacar con ondas de calor. Por ejemplo, atacaría a distancia a Aion y le dejaría un cráter en el pecho debido a una onda de calor que proyectaría mediante su bastón. Y cabe resaltar que había una gran distancia entre ambos. Esto se le conoce como Onibi, declarado en el Databook on Mask, que además recalca que libera calor hacia el oponente desde una gran distancia y debido al calor crea agujero de forma circular, que esto es lo que pasaría con Aion. Luego de ello usaría una técnica la cual se denomina Hitotsumi Nadegiri, que es un corte embuido con sus llamas que parten dos al oponente, demostrándolo con Aion. Sin embargo, Aion, aún partido en dos, intentaría atacar a Yamamoto cuando éste le daría la espalda, y uno pensaría que Yamamoto quedando expuesto no pudiera efectuar rápidamente Ryujin Yaka, cosa que en realidad es falso. Mediante su Taimatsu, puede generar gran cantidad de llamas con un mero movimiento de su Ryujin Yaka, envolviendo en llamas todo lo que esté cerca, cosa que Aion quedaría completamente envuelto y se quemaría, y el Databook on Mask aclara que esto se denomina Taimatsu y reafirma la descripción, que también mediante Taimatsu atacaría a las tres bestias que intentarían atacarle desde arriba al dar la espalda, cosa que simplemente bastó un movimiento y las envolvió en llamas a las tres. Como él regula la temperatura de sus llamas mediante su poder, no las mató debido al espíritu de valentía que notó al intentarle las tres atacarle a él a pesar de estar ellas tan solo con un brazo, cosa que él graduó el poder de sus llamas para no matarlas y solo dejarlas con quemaduras que las incapacitarían y dejarían inconscientes. Ya que si Yamamoto va en serio, hasta inclusive gente de calibre superior a esas tres de ese momento como por ejemplo Driscoll, tan solo un mero slashazo del Ryujin Yaka y lo dejó cenizas completamente. Y eso que Yamamoto había perdido un brazo y no desprendía el mismo nivel de poder, estaba nerfeado. Y como dije, atacar a Yamamoto por espalda no es algo tan simple debido a cómo puede desprender sus ataques. Por eso es que en la guerra, Busby, Asnot y Nanana intentarían atacarle desde arriba mientras había bajado su guardia por estar centrado en Yuja Baja. Estos pensaban que podrían acabarle. Sin embargo, Yamamoto tan solo le bastó un mero movimiento para generar una tremenda columna de fuego a una altura tal que llegó hasta las nubes y que básicamente entre ese rango todo quedaría quemado bajo su calor. Por lo que esos tres Stern Reiters quedarían quemados y que solamente se salvaron porque Busby logró anular las llamas vía su Shrift de Hit. Pero de resto, si no hubiese tenido esa Shrift, hubiesen muerto por ese forgonazo de Genryusai Yamamoto. Yamamoto puede generar gran pilar de fuego que abarca múltiples estructuras, todo con el fin de formar su técnica más poderosa, Enetsu Jigoku, que son varios pilares de fuego que van saliendo alrededor y se van atrayendo entre sí, con el fin de destruir lo que está en el centro. Cabe resaltar que esta técnica toma para su formación bastante tiempo, siendo que todas las batallas ocurridas en Karakura Falsa fueron preludio para él poder formar esta técnica, que la realiza con el fin de intentar acabar con Aizen y él mismo, que es por eso que le dice a Ichigo que se retire del lugar, cosa que Aizen pregunta que entonces los capitanes del Gotei que estaban ahí presentes incapacitados también se verían arrastrados a esta técnica, cosa que Yamamoto dice que estaban preparados, todo con el fin de acabar con Aizen mediante su técnica más poderosa del Shikai. Y esto hay que aclararlo, no es el mero forgonazo, no por el medio ataque. Él quería acabar con Aizen Sosuke con su técnica más poderosa del Shikai, lo que denota bien el nivel de Aizen. Y ojo, cuando uno ve y analiza lo que dice Yamamoto e incluso se va a la RAW para tratar de ver qué dice más directamente, él dice que mediante su Enetsu Jigoku, su intención era morir junto a Aizen, además de que los capitanes presentes estaban preparados para morir con él con el fin de matar al gran mal, en este caso Aizen.
Esto habla de no solo la ofensiva de Ryujin Yaka con su técnica más poderosa, sino de también el nivel del propio Aizen, que hasta incluso Yamamoto tuvo que preparar tal técnica durante gran cantidad de tiempo con la intención de querer matarlo, y hay que denotar que aquí Yamamoto tenía sus dos brazos, circulando perfectamente su poder. Sin embargo, en ese momento aparecería Wonderwise, el cual es un arrancar modificado en el que su resurrección radica en extinguir las llamas de Ryujin Yaka, un arrancar creado específicamente para sellar las llamas del Shikai de Yamamoto. El detalle es que Yamamoto destrozaría a Wonderwise, pero todas esas llamas se habrían sellado en la cabeza de Wonderwise, de manera que toda la energía invertida en las llamas del Enetsuji Goku e incluso en la formada alrededor de su espada que habrían sido selladas, ahora se expulsarían sin control, por lo que Yamamoto iría directamente a contener esa energía con su propio cuerpo. Y esa energía del Enetsuji Goku sería tal que dejaría gravemente afectado al propio Yamamoto, cosa que con su cuerpo habría minorado por completo esa energía, pero eso afectó su cuerpo de gravedad, lo cual denota la ofensiva del máximo de su Shikai, que como tanta energía expulsada descontroladamente, si Yamamoto no lo hubiera contenido con su cuerpo, el poder de esas llamas hubiera no solo destrozado la barrera alrededor del Tenkaiketsu de la réplica de Karakura, que era básicamente una barrera para el traslado de la Karakura real hacia el Rukongai en la Sociedad de Almas, y en donde estaban en ese momento era una réplica de Karakura, es decir, una falsa que instauraron en el mundo de los vivos, que es donde estaban los capitanes y Aizen con su armada. Si se afectaba la barrera, no solo iba a volver ceniza la réplica, sino que además habría afectado la real, que sería trasladada nuevamente ahí si se destruía la barrera. Por eso es que Aizen agradece a Yama por haber contenido esa energía, ya que la Karakura real no se vio afectada al no verse afectado la barrera de la Karakura falsa. Ahora, para denotar un poco más la ofensiva del Shikai, pasemos al arco de la Guerra Sangrienta, donde Yamamoto se encontraría con Yuja Baja, aunque sería un fake. ¿Por qué un fake? Porque en realidad sería el Stern Ritter Royd Lloyd, el cual estaría copiando a Yuja Baja mediante su habilidad de Yourself. Los gemelos Lloyd ambos representan la habilidad de Yourself, pudiendo imitar completo al oponente, solo que Royd y Lloyd varían en lo que copian al 100% ciertas características específicas del oponente, a pesar de copiar completo al oponente. Tienen un foco de imitación en ciertos atributos que es perfecto, y en otros solo copian una buena parte, mas no al 100%. En el caso del hermano mayor, Lloyd, él copia al 100% la apariencia, las capacidades físicas y habilidades o técnicas del oponente. También puede copiar los recuerdos y el alma, pero de un 70 a 80%, y este durante la guerra habría copiado a Zaraki. Mientras que el hermano menor, Royd Lloyd, copia al 100% la mente y la personalidad del oponente, además de la apariencia, y puede copiar la fuerza y poder, es decir, capacidades físicas y las habilidades o técnicas, pero en un intervalo de 70 a 80%, y este habría copiado a Yuja Baja en inicio de invasión, y es el que enfrentaría a Genryusai Yamamoto. Sobre esos porcentajes es una respuesta aclarada de Kubo en Club Outside, ya que Kubo mismo aclaró sobre eso, puesto que hubo alguien que le preguntó en el Club Outside del por qué Royd, que solo copia los recuerdos, podía utilizar habilidades de Yuja Baja. Kubo responde que los dos hermanos Lloyd, tanto Lloyd como Royd, ambos copian en general al oponente, es decir, copian tanto la fuerza, poder y técnicas como los recuerdos y personalidad, pero dependiendo de cualquiera de los dos, una de esas características es al 100% y lo demás en un intervalo de 70 a 80%. Kubo también destaca que copiar solo los recuerdos o poder solamente no serviría de mucho, ambos copian en general, solo que uno en mayor proporción que otro. Entonces, Genryusai Yamamoto combatiría a un Royd que habría copiado a un Yuja Baja base, teniendo el 70 a 80% del poder de Yuja Baja base nerfeado de ese momento y 100% de sus recuerdos y personalidad debido al de Yourself. Claramente es un Yuja Baja base nerfeado sin recuperar sus verdaderos poderes y liberar el Almighty, pero sigue siendo un 70 a 80% de un Yuja Baja de inicio de guerra, que sigue siendo uno de los tops altos en poder, y eso es algo probable porque son pocos los que escalan en capacidades físicas con respecto a ese Yuja Baja. El punto es que Yamamoto en guerra, que solo tendría un brazo, podría dañar a dicho Royd que tenía el 70 a 80% del poder de Yuja Baja de ese momento mediante las llamas de su Ryujin Yaka, siendo tal que le haría sangrar y quemar en su brazo. Es probable por un lado por la gran durabilidad de Royd, que pudo resistir ese ataque, y por otro lado de Yamamoto por aún en ese momento, solo con esas llamas del Shikai, poder afectarlo.
En el anime se ve mejor la escena, aunque en el manga ya se puede apreciar que lo que dañó el brazo de Royd fueron las llamas. En el anime también se ve lo mismo, las llamas dañaron al toque al brazo, y fíjense que ni siquiera es que le dio un espadazo directo, y si se fijan bien en el ángulo de la espada con respecto al brazo arriba, lo que lo tocó y lo daña claramente fueron las llamas directamente de su Ryujin Yaka, lo que habla bien de la ofensiva de este Shikai contra la durabilidad del 70-80% de Yuja baja de ese momento. Aunque si bien no le hizo algo tan grave, pero pudo afectar al menos la durabilidad de este nivel de Yuja baja fake. Luego de eso, Yamamoto intenta atacar directamente con Ryujin Yaka, donde Royd incluso se ve forzado a liberar su espada para dispersar las llamas de dicho Shikai. En el anime, la pelea es un poco mejor denotada, donde se ve que Yamamoto incluso puede prender en fuego lo que lo rodea mediante su Reiatsu. Por ejemplo, Roy tiraría unas tejas y Yama las prendería en fuego y devolvería hacia él, y luego atacaría por arriba a Royd. Este último sale mandado a volar y Yama lo intercepta tan rápido que ni Royd se movería instantáneamente, y solo lo notó ya cuando Yama iba a atacar con Ryujin Yaka, donde rápidamente tuvo que desenvainar para intentar cortar sus llamas y no recibirlas directamente, lo que habla bien de la ofensiva de Ryujin Yaka. Y no es que precisamente Yamamoto se vio forzado a sacar Bankai. De hecho, su intención era sacar Bankai desde un inicio, pero estaba esperando que Yuja baja fake sacase su espada, ya que la intención de Yamamoto era exterminarlo completamente, y por eso liberó el Bankai. Si lo ponemos en términos resumidos con lo que dijo, básicamente lo que quería era humillarlo, cosa que luego básicamente lo implica, pero eso lo hablaremos en el video de Sanka no Tachi. Ahora bien, hay que aclarar algo. Como se explicó, la ofensiva de Ryujin Yaka va de acuerdo al Reiatsu de Yamamoto, pero en la guerra Yamamoto tenía un solo brazo. ¿Y qué implica esto? Pues en Bleach, en la obra, para los entes espirituales como los Shinigamis o Arrancars es muy fatal, porque manejan conductos de Reiatsu desde las muñecas. Si el flujo de ellos radica al 100% con los dos brazos, las dos muñecas que actúan como los conductos del Reiatsu en el cuerpo, tanto internamente como externo. ¿Y qué pasa si una de las muñecas ya no está? Es decir, si se pierde un brazo y queda solo un conducto, ¿qué ocurre con ese personaje en cuestión? Bueno, para responder a eso, pasemos con Grinyou. Su brazo sería rebanado por Tousen y desintegrado por su Hado número 54, Haien. Debido a esa pérdida del brazo, Grinyou sería excluido de los espadas, quedando incluso inferior a Yami, y es que mismo Luffy recalca que ya Grinyou no era de Liga Espada, y que por ende era solo una nimiedad. Ni siquiera lo consideraba relevante, y Grinyou ni siquiera podía actuar contra ellos. Cuando Grinyou pierde el brazo, fue inmediatamente sacado de los espadas. No es que fue porque Aizen quiso pisotearle o porque se metió con Tousen, es por la debilidad de él al perder el brazo. De hecho, esto es algo sabido hasta por Ulquiorra y Yami. Por eso es que Ulquiorra dice que qué bien que Yami se restauró el brazo gracias a Roca, ya que de no haberlo hecho, si se hubiera quedado con un brazo así como Grinyou que le fue destruido, pues habría sido sacado de los espadas también como él, y eso ambos lo saben. El punto es que Orihime logra restaurar el brazo de Grinyou, que había sido desintegrado por Tousen, pero Orihime con su negación de eventos pudo traerlo de vuelta, por lo que Grinyou volvería a estar en su mejor momento. Tras recuperar el brazo y por ende estar en su prime nuevamente, lo primero que hace de inmediatamente es clavar a Luffy con su mano y desintegrarle la mitad del cuerpo con un cero, dando a entender que ahora volviendo a tener a sus poderes a full, ahora Luffy era solo un insignificante ante él, y que antes no lo había matado porque no tenía sus poderes completamente, sino que estaba bastante nerfeado por la pérdida del brazo. Y es que tras matar a Luffy, él mismo dice que su poder regresó y por ende volvió a ser la sexta espada. Y si vamos a la Raw, él cuando dice eso, él habla de que su fuerza regresó. Nota el kanji subrayado en rojo que denota fuerza o poder. No habla de títulos o posición, sino de capacidad. En este caso, su fuerza regresó tras recuperar su brazo. En el caso de Yamamoto, él perdió el brazo tras realizar el Ito Kazo contra Aizen Sosuke, donde lo sacrificó para usar de catalizador de ese Hado número 96. La salida de Reiatsu en los Shinigamis, o incluso Rankars que tienen cuerpo humanoide espiritual similar en anatomía con respecto a los Shinigamis, viene siendo por medio de las muñecas, de ambas. Esto se da a entender mediante Urahara cuando selló las salidas de Reiatsu de Aizen y lo haría explotar. Le sellaría mediante una técnica en la que él mismo diría que él tapó los conductos de energía espiritual que todos los Shinigamis tienen en sus muñecas. En el club Outside le hacen una pregunta interesante a Kubo sobre este tema, donde le preguntan de que si los Shinigamis tienen conductos de energía en las muñecas, ¿qué pasaría si a diferencia de sellar ambos brazos como lo hizo Urahara con Aizen, el Shinigami perdiera el brazo y se quedara con uno solo como en el caso de Yamamoto, y por ende qué efectos negativos tuvo esto en él en relación con su Reiryoku, es decir, con su poder espiritual?
Kubo responde algo que ya se podía intuir desde el manga y reafirma mejor, porque dice que el lugar cortado se toma como nuevo conducto de Reiatsu, pero controlar el Reiatsu se vuelve extremadamente difícil. Y sí, dice extremadamente difícil, y además Kubo añade algo interesante en decir que fue por esta razón que Yuha Baja lo criticó a él en la guerra por no haber restaurado su brazo. Y es que sí, es un comentario que Yuha Baja le hace en la guerra tras haberlo cortado en dos, donde dice que Yamamoto se había vuelto muy débil, muy blandengue, y que no permitió que le restauraran el brazo, que por eso no consideró a Yamamoto en su lista de amenazas especiales, y lo primero que le dice es porque no curó su brazo, que es lo que Kubo está diciendo. La crítica de Yuha Baja fue que básicamente Yamamoto en guerra no estaba ejerciendo su verdadero poder, y le era extremadamente difícil controlar su Reiatsu, de modo que lo que estaba demostrando y ejerciendo era una cierta cantidad de poder que podía controlar, pero no la que él por estándar demuestra con sus dos brazos. Y esto no tiene nada que ver con el Kendo, esto tiene que ver con el flujo de Reiatsu de su control y cómo él controla su poder no solo a nivel de fluir en su cuerpo, ni también en sus ataques, lo que indica que Yamamoto estaba bastante nerfeado durante la guerra. Y ojo, cabe resaltar que cuando se fue a Shikai contra Roid, no solo que estaba nerfeado por la pérdida del brazo, y por ende su poder bastante recortado, y por ende el poder desprendido de su Ryujin Yaka también nerfeado, sino que además no usó una técnica como en Etsuji Goku, simplemente fue a sus llamas normales desprendidas de su espada. En síntesis, el Ryujin Yaka de Yamamoto es un Shikai de tipo fuego, siendo el más fuerte y más antiguo entre las Zanpakutos de ese tipo, además de que se considera un Shikai que se destaca entre la mayoría en lo que respecta a su ofensiva. Cuenta con diversas técnicas como por ejemplo Onibi, donde puede atacar en su estado sellado con una onda de calor y formar agujeros en el cuerpo del oponente debido a esto. Puede usar Hitotsumi Nadegiri para hacer un corte en vertical mediante sus llamas en espada. Puede restringir al oponente mediante su Yokaku Enyo, y su técnica más poderosa radica en su Enetsuji Goku, que son varios pilares que se forman alrededor de Yamamoto que pueden irse atrayendo para destruir a lo que está en el centro. Técnica que toma bastante tiempo de realizar y que Yamamoto la quería utilizar con el fin de acabar con Aizen Sosuke, y cabe destacar que tan solo por intentar contener la energía descontrolada mediante la expulsión desde Wonderwise, el propio Yamamoto quedaría severamente herido, y eso que Yamamoto tenía sus dos brazos. También se debe aclarar que perder un brazo representa una gran pérdida del poder, puesto que se vuelve extremadamente difícil el control del Reiatsu, y de manera que no se ejerce plenamente el poder, por lo que Yamamoto en guerra estaba bastante nerfeado y sin embargo podía con su Shikai lograr herir con sus llamas a Roid, que había copiado Yuha Baja de ese momento con The Yourself y que tendría el 70 a 80% de su poder. Además, Ryujin Yaka requiere una gran cantidad de Reiatsu que solo gente de nivel Yamamoto posee. Ni siquiera gente de nivel Tokinada, que se compara en Reiatsu con Byakuya posterior a su entrenamiento al Palacio Real, puede siquiera llegar a comparársele en Reiatsu. Y por ende, ni siquiera puede replicar la Ryujin Yaka, más que es una cosa muy inferior, y la Ryujin Yaka real por parte de Yamamoto sería lo suficientemente poderosa como por el mero calor someter y hasta incluso vencer a la alianza, que estaría enfrentando a Tokinada sin problemas, sin uso de replicar Kyoka Suigetsu, lo que refleja no solo el nivel que Yamamoto posee en Reiatsu, sino de su ofensiva vía su Shikai. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros próximos análisis. Deja tus ideas en la caja de comentarios y no olvides revisar la descripción para unirte a nuestra comunidad de Bleachers y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Comparte y ayuda a crecer esta comunidad de Zangetsu 15. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye.